me hizo acordar a la oposición de Irak a Saddam Hussein. ¿Entendés? Tenés razón. Cuando estaban todos y que te parecía que no, que para sacarlo a ese hombre tenían que jugar con estos opositores, y cuando veían cómo eran los opositores, todos peleados entre ellos, Claro. ¿entendés? Que esto me parece que es lo que no toma en cuenta el presidente cuando... Bueno, vos sabés que yo no tengo ninguna gana de hacer crítica sobre el presidente. Porque si yo le di 120 días de crédito cuando asumió, y yo creo que verdaderamente su gobierno empieza el 22 de octubre de este año, Claro. por lo menos a los 2 años hay que darle 40, 45 días para que Reacomodar el... para que haga su juego, para que empiece a valer por sus propios atributos. Pero bueno, tal vez me equivoqué de vuelta, porque yo pensaba que venía ese turno de él y no estar todos los días con el tratamiento de los presos kirchneristas y ese tipo de cosas. Otra vez el kirchnerismo inagotable del centro, ¿viste?, del escenario. ¿Sabes qué? Me parece que son fenómenos paralelos, pero no necesariamente concatenados. Lo del kirchnerismo me parece que tiene más que ver con la lógica de la justicia, que entró en una dinámica de autonomía relativa, por lo menos. Y lo del presidente tiene más que ver con su presentación ahora más sistemática de un programa de gobierno, con el cual, si querés, yo tengo unas diferencias bastante serias, pero tanto en los qué como en los cómo, pero al margen de eso... Pero a lo que fue mi crítica a propósito del tema Venezuela. Sí. En un reportaje en el Financial Times, me parece que se manda una butada muy fuerte. Y lo vi. Decir que Trump tiene que embargar y no comprarle petróleo a Venezuela es un exceso, porque ahí vos no penalizás a Maduro. Ahí penalizás al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano, ¿no es cierto? Me parece que lo que falla también es quizás la información que él tiene sobre Venezuela. Porque de pronto hoy, si hay elecciones libres, con veedores en Venezuela, a lo mejor te la gana de nuevo el chavismo, porque la oposición venezolana está muy dividida. Chávez no llega a Venezuela por casualidad. No, por supuesto. Chávez llega en un momento de una decepción de la clase política total. Pero digamos, cuando el presidente dice eso, que me parece que hay o muy mal asesoramiento, o el presidente se larga solo al decir eso, porque también tenés que tener una base informativa completa. O sea, Jorge, Venezuela en Estados Unidos tiene casi 7.000 estaciones de servicio. Bueno, esa empresa ya está, es Citgo, está fundida. Pero tiene un socio importante también, ¿no? También hay un problema con los rusos y Citgo. Bueno, ya sé. Estoy averiguando eso ahora. A propósito de esto. Sí, claro, porque me llamó la atención el comentario del presidente en un contexto de default de Venezuela. Venezuela no cumplió con los compromisos de la deuda. Hay siempre 30 días entre el default, digamos, real hasta que se declara formalmente. Tampoco le pagó al Banco Interamericano de Desarrollo. No, como vos sabés, es raro que los países no le paguen a los organismos, defaultean selectivamente. Esto hace suponer que la situación de reservas es realmente más que alarmante. Y se agrega otro elemento, si querés, crítico, que tiene que ver con el liderazgo de Maduro. Porque cuando vos ahí hablas, el chavismo podría ganar. Yo no lo descarto por la fragmentación de la oposición, y ahora vamos a referirnos a eso, pero Maduro, su liderazgo está extremadamente ya destruido, sobre todo dentro del propio chavismo. Ahí las divisiones son muy fuertes. Ahí hay un turquito que está pintando mucho. Hay un árabe. Ah, ¿sí? Sí. Yo no me acuerdo cómo se llama, que es el que está... Tiene buena información. Que pisa bastante fuerte. Hay que cuidarse de los turcos, ¿no? Ahí, la verdad que en la oposición, hablé con la gente de Leopoldo. Yo tengo una particular obsesión por el tema venezolano hace tiempo y trato de ver distintas fuentes, ¿no? Tengo un amigo que trabaja también con... Yo he conocido a Carlos Andrés Pérez, hermano. Sigo el tema de Venezuela hace tiempo en la UNESCO. Vino en realidad la diferencia... ¿Cómo era Carlos Andrés? Brillante. Brillante. Era un dirigente político, era un estadista, de los últimos estadistas que hubo en América Latina. Claro. Tuve la suerte de conocerlo en París. Por supuesto que después conocí también
lo vi a Caldera. Estaba grande, ¿no? Ya estaba grande en otro. La segunda presidencia de Caldera. No lo vi, pero más o menos conozco bastante el tema venezolano y conozco los elementos de su unión. Claro. Yo me acuerdo una vez que entro a Venezuela cuando Chávez estaba preso y bueno, y la gente, toda la capa media, seguramente los que hoy protestan, tenían remeras que decían enchávate. Claro. Pero todo eso era por la caída de la clase política, por negocios, por esa libanización casi conceptual que tienen, ¿no es cierto? Razón por la cual ahí te diría, yo me metería en el tema Venezuela y sobre todo cuando vos sos un presidente, un país como la Argentina, y vos querés más o menos tallar en el ambiente de los presidentes, tenés un poco de cuidado, ¿viste? Porque a lo mejor va a parecer, sino que el que te inspira la diplomacia es Luis Juez. ¿Entendés? Que de pronto... Esa fue una bautada, ¿eh? Lo de Juez. Bueno, que de pronto vos tenés una escuela florentina, tenés la escuela veneciana y podés tener la escuela Juez. ¿Entendés? Que eso, la verdad, ojo, me cae simpaticísimo. Juez, por supuesto, que es una cuestión simplemente de matices. Lo que pudo haber dicho entre amigos, tomando un fernet, en un vestuario, te lo dice y de pronto es una cuestión de dimensiones. Por supuesto. Y ahí ya cuando vos decís una cosa de esas... Descontextualizada. Ya no tenés salvación, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión de la pena que sugiere el presidente pone a Venezuela a la misma altura, por ejemplo, de Irán, ¿no? Que sufrió sanciones, u otros países... También tenés que conocer la interna de Irán. No, por supuesto. Si no estás complicado, ¿viste? Porque vos agarrás, diabolizás. No, que tengo 3 preguntas. Bueno, te hago la primera, ¿no? Lo de Irán y Arabia Saudita hoy, en realidad el tema es Yemen. Es Yemen. El tema es el Yemen, claro. Eso está un poquito más delicado. Por eso ahí te quería preguntar de eso, porque primero lo de la interna saudí no es menor, cayeron figuras muy significativas. Ahí mis amigos... Y el tema también tiene que ver en el Líbano. Claro, con la remoción del primer ministro. Hariri, porque ahí diría la doctora, todo tiene que ver con todo. Es un sistema. Ahí vos tenés el Hezbollah, chiita, aliado de Irán, en ese lugar. Y Líbano, en gran parte, con la mejor relación, si vos querés, con Arabia Saudita. Seguro. Arabia Saudita es Estados Unidos. Estados Unidos, hasta Trump, tenía una excelente relación también con Irán. Ahora la cosa está un poquito más en la búsqueda. Y el problema es Yemen, que es uno de los países más miserables, que no tiene petróleo. Por pobreza. Por supuesto, por supuesto. Cuando fue la guerra con el tema del Kuwait y demás, había como, qué sé yo, quizás 1 millón de yemenitas que estaban en Arabia Saudita y los mandaron de vuelta a todos. Yo tengo un gran amigo yemenita, claro, fuera personaje de un libro mío, Excelencias de la Nada, más o menos, bueno, el tema del Yemen, el Yemen es lo más pobre, si vos querés, del mundo árabe. Y ahí hay una pelea, y hay un grupo que son los Houthis, o Watis, que juegan más bien para el lado de Irán. Pero ahí tenés muchos escándalos, creo que no, pero trabajan como los sirios. Los sirios alawitas no son, si vos querés, sin embargo, pero los alawitas hay infinidad. Bueno, eso, y ahí está hoy. ¿Cómo va a terminar eso? No lo sé. Salió un misil que, bueno, y Arabia Saudita también tiene su fuerza. Y tiene también mucho poder económico para contratar guerreros profesionales, que hay muchos en la región también. Bueno, vos sabés que ambas regiones tienen algo en común, que es el petróleo, y aquí viene, si querés, la incógnita, porque el precio del petróleo en este contexto se disparó y mucho. Hay algunos análisis que ven el futuro del petróleo a fin de año ya casi en $70. Y ya es importante. Bueno, estaba en 50, es un 40%. Ahí hasta Maduro se pone... No, claro, te iba a decir. Empieza a vigorizarse. Y, bueno, de hecho también eso genera más esperanza en Vaca Muerta y en otras zonas petroleras que ahora están aquí en nuestro país un poco adormecidas.
Yo siento que al presidente, y te lo digo porque vos tenés muchas buenas relaciones, y creo que le corren el arco permanentemente. ¿Cómo es eso? Una metáfora deportiva, le corren Sí, sí. el arco. Primero, que tenía que consolidarse políticamente y ganar, si vos querés, aparentemente. Esta elección. Y ganó la elección, fue y casi como que vas a facturar, gané la elección, ahora venga. Bueno, ahora no, ahora queremos saber si va a haber consenso con la oposición. Es que le piden una cantidad de atributos, digamos, que no existe en ninguna parte del mundo. Tanta certeza, ¿entendés? Me parece que lo que pasa y que quizás es algo que tendrían que discutir de otro modo. Cuando yo digo así popularmente, le corren el arco. Digo, mira, estás en un viaje donde aparentemente te va muy bien, estás muy bien, estás hablando en el Council of America, y como dice un amigo mío, es como hablar en el CARI acá. Es como llegar a París y hablar en la Maison de l'Amérique Latine. Vos venís, yo te organizo en la Maison de l'Amérique Latine y vos estás hablando en la Maison de l'Amérique Latine. Pero el público era muy sofisticado. El público es distinto, pero vos tenés ahí la gente de ese lugar que vende eso, y que vos sabés que así sea. Qué sé yo, Pitrola, presidente de la Argentina, lo van a llevar ahí obviamente los mismos tipos y van a estar ahí sentados. Pero los invitados eran muy importantes. Por supuesto que eran muy importantes. Te corren el arco. Te hacen problema con el biodiesel. Te hacen problema con la carne. Sí. ¿Entendés? Estás con una situación... Bueno, ahí viene mi crítica, ¿no? Ajá. ¿A quién? ¿A mí o a...? No, yo te contaba que tenía una visión crítica de esta etapa de relanzamiento del gobierno con estas propuestas para consensos básicos, ¿no? En primer lugar, porque el presidente sigue intentando insertar a la Argentina en un mundo que lamentablemente ya no existe más. Es un mundo idealizado, casi es un mundo noventista. Sebrelli diría los deseos imaginarios de un mundo, ¿viste? Fíjate la metáfora, ¿no? Tenemos una reunión importante de la OMC ahora, y el año que viene el G20. Son dos organizaciones noventistas de un mundo donde el libre comercio está en retracción, y el G20 es una especie de aparato de legitimación del poder unilateral de Estados Unidos, que ya tampoco existe. Entonces, ambas instituciones reflejan un equilibrio de poder de hace 20 y pico de años, que tal vez era el que el presidente hubiera querido tener ahora para jugar un juego global y ser un buen alumno de una región complicada, pero ese mundo ya no existe, empezando por el propio Trump, que uno, destruyó el NAFTA, destruyó la Alianza para el Pacífico. Este viaje que hizo ahora fue relativamente exitoso porque... Ahora en el Asia. En Asia, pero como unidad, digamos, geopolítica de transformación del mundo atlántico en su momento, ahora un mundo pacífico, Trump la disolvió. Entonces, la verdad que es un mundo donde hay mucho más problemas para captar inversiones y para comerciar. Dos temas cruciales para una Argentina que tiene déficit comercial y déficit fiscal. Fíjate qué interesante, Jorge, que hoy la Argentina, para captar inversiones, tiene que cambiar el sistema tributario, porque las empresas tienen menor carga tributaria en otros países, comenzando ahora por Estados Unidos. Trump envía una reforma tributaria al Congreso, debe ser la primera cosa que va a ser capaz de aprobar, desde que está hace un año de las elecciones, va a ser un año del poder ahora en enero, porque efectivamente es una caída en la carga tributaria que beneficia a los más ricos, al sector privado. Todo lo demás se lo rebotaron, pero eso para la Argentina es un problema. Captar inversiones ahora es mucho más complejo. Entonces, me parece que este plan sugiere que hay un mundo mucho más fácil o flexible a las necesidades argentinas, incluso en la cuestión del financiamiento. Argentina tiene todavía tiempo para financiarse, un año más, 2 años más, pero los bancos centrales del mundo están elevando la tasa de interés. Yo te diría un año más. Bueno. Un año más con los economistas que yo hablo. Yo sé que en mi formación yo me equivoqué mucho, yo tenía que haber sido economista, me equivoqué, tenía que haber sido abogado. ¿Cómo haces para hablar de esta Argentina sin ser economista ni abogado? No, claro. ¿Viste? Mejor tenés que ser politólogo, hablas de todo sin saber. Claro, yo no soy ni economista ni abogado, pero los economistas me dicen, mira, como estamos, un año más o menos se puede tirar, pero bueno, hay alertas ya más que rojas, ¿no es cierto? Claro, todo depende del ritmo de... hasta ahora hay financiamiento por las tasas de interés tan bajas. Hay ahora designado un nuevo chairman de la Fed, que es un abogado justamente, no es economista,
que hay que ver cómo le va a Powell. Imagino que el Senado le va a dar la ratificación. Es visto como alguien más bien, digamos, sin una doctrina propia y que se va a adaptar a las necesidades políticas. De hecho, es alguien que fue sugerido por el actual secretario del Tesoro, Mnuchin, y bueno, se supone que va a estar alineado con las necesidades del presidente. Me parece que no va a subir mucho la tasa de interés, pero siempre es un riesgo. Y aparte, al margen de la Fed está el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra subió un poquito la tasa de interés. El crédito va a ser más caro, no hay ninguna duda. En este contexto, me contaba un especialista en petróleo hace un par de días que el incremento actual puede ser estratégico, porque los saudíes pueden estar mirando que tal vez los commodities, si sube la tasa de interés, puedan bajar y quieren tener un poquito de caja, para lo cual quieren cortar la producción del OPEP, para que los precios se eleven un poquito. Esa es un poco la especulación de estos tipos que hacen. Pero yo creo que estos muchachos creo que confían demasiado en la cuestión y en la relación con los Estados Unidos, ¿sabes? Ojo, no es que yo te la cuestione. No. Me parece que también se sobreestimó demasiado la relación supuestamente personal, casi afectuosa del presidente Macri con Trump. No, eso es. Que casi te diría, yo no me olvido, no fue banal cuando Trump le dice, quiero hablar de Corea del Norte y este me viene con los limones. Tal cual. ¿Viste? Una cuestión también de matices, de escalas lugares, de escalas, de categorías, ¿no es cual. cierto? Ahí más medio como que te pone en un sitio. Digamos. En este viaje, para mí, sinceramente, entre tantas loas que yo vi en toda la producción periodística en la Argentina, me parece que en este viaje no le fue bien y coronó con ese comentario para mí, si vos querés, desafortunado. Ahora, hoy tiene todo a su favor. Hoy el país entero espera su palabra, su determinación, el avance de sus reformas, ¿entendés? Y lo que es la oposición hoy, que nosotros hablemos de la oposición, del peronismo, es casi te diría como que nos pongamos a hablar de la tercera de los Andes. Ojo con los Andes, que es mi Bueno, segundo equipo. de los Andes, de un tema porque hoy son todas cosas que están, si vos querés, en formación. Sí. Hablar hoy de la oposición tenemos que hablar de los presidiarios preventivos, como yo hablo. No. Y hablamos de la literatura de Julio De Vido, que es una literatura innovadora, que yo creo que rescata lo mejor de la literatura del compromiso y de qué sé yo, del Yacuz de Emile Solá. ¿Entendés? Hablemos de eso, que es muy interesante, ¿no? Porque es un mundo donde las El cartas... género epistolar. Bueno, el género epistolar se ha perdido en el contexto de los 140 caracteres, ahora 280, o digamos, de las redes sociales, escribir cartas. Es como una cosa un poco romántica, ¿no? Cosa un poco romántica, pero hay gente bastante inquieta con esas cartas. ¿Cuántas cartas pensás que...? Mira, según, yo creo que ya salieron 3. Por olfato te digo que me parece que sale una cuarta, y si sale una cuarta y alguien que más o menos conoce cómo funciona el periodismo argentino, saldrá mañana para que todo el domingo se hable. Se hable de eso. Esto es así, ¿entendés? ¿Hay alguna relación entre carta abierta y estas cartas encerradas? No, creo que no. Esto, digamos, es un hombre que se siente solo, relativamente abandonado, casi traicionado, y se pone a pasar factura, ¿entendés? Cuando vos tenés... ¿Pero está amenazando o está...? Mirá, Hay matices de... ¿no? vos tenés que ver las 3 cartas. La primera es casi, te diría, una especie de declaración de principio, marca su lealtad. Así es. Es una manera de decirte, mi lealtad fue con Néstor Néstor. Kirchner, no con otro, ¿no es cierto? La segunda ya avanza un poco más con el tema de las manos en el fuego y, digamos, ahí sí el Yacuz de muchachos no me bancaron Claro. del tercero. Tal cual. ¿Entendés? Porque, ¿qué es lo que dice si vos ves el texto de De Vido? De Vido dice, no solamente no bajaron a evitar el desafuero. Evitar el desafuero era generar la detención, Claro. porque lo que se pedía era el desafuero y la detención. Exacto. Por carácter transitivo, casi avalar
el desafuero era mandarlo en cana. Exactamente. Que en el peronismo eso, ahora se avivó Pichetto, y Pichetto anuncia que va a ir a visitarlo a Debido. Tal vez si yo hubiera sido asesor de él, eso no se anuncia. Andá y después que todo el mundo se entere que estuviste. No anuncies. ¿Entendés? Como ese tipo dice, voy a ir a aquel lugar y le voy a pegar al guapo. No, pero andá y pegale al guapo. No amagues tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un tema. Y ahí vos tenés tanta información, no más que yo, con respecto al mundo de la justicia. Hoy hay una alianza muy fuerte, muy fuerte, que me parece que es de la cual, si vos querés, podemos discutir, que es la alianza del cardenal Richelieu, el presidente de la Corte, Lorenzetti, con Irurzun, la Cámara Federal. Y después, tercer vertiente, los jueces federales. Casi todos con una situación interna complicada. ¿Entendés? Y, bueno, en mi portal, modestamente, sale una miniserie que se llama La Justicia, del freezer al microondas. ¿Entendés? Hoy todo empieza a hablarse, hasta el tema Nisman. ¿Entendés? Tal cual. Empezando por el tema Nisman. Se levanta, bueno, vos sabés que si habla de un Lavallato, hablar de un Lavallato sin un empresario en cana, ni siquiera es serio como Lavallato. La razón por la cual, de pronto algunos que van a estar citados. Y después hay algunas cosas complejas y contradictorias. Yo sinceramente no entiendo todavía cómo es que la Corte pide también el dossier de Carlos Pedro Blaquier, que ya tiene que ver con otra cosa. La vieja denuncia... Tiene que ver con las cuestiones también de lesa humanidad. Que yo sinceramente no sé. El mero hecho que lo pida y que se genere una expectativa a su alrededor no es el mismo problema el caso de Blaquier y algunos otros casos bastante conocidos que están, que son casi... que tienen el mismo tenor que lo que puede ser Blaquier con otros empresarios, y otros que son citados en causas, si vos querés, complejas, que la manejan distintos jueces, Odebrecht, donde ya cuesta creer que el Corcho Rodríguez tapa todo. ¿Viste? No, pero viste que ese Corcho no puede tapar todo. La Cámara pidió y dio directivas muy claras, ¿no? Pide directivas muy claras y algunos dicen que es para que todas las causas vayan para un juez, porque hay otro juez, Casanelo, todos los jueces. Y yo te sugiero también que leas un libro muy interesante de un compañero tuyo. No, lo leí. El libro del Tato Yan. Yo todavía no lo terminé. No, es muy bueno. Pero está... Sí. Al margen de alguna cosa que puede ser alguna discusión informativa que puede haber, es un libro... No, muy interesante. Y aparte está bien planteado. Pero bueno, casi todos tienen su situación interna y algunos quieren hasta llevarse los puestos a los propios jueces. Pero los jueces federales que tienen todas estas causas, ya hay presos, yo hablo de colección primavera-verano de presos, algunos mal presos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay un abuso de lo que se conoce como prisión preventiva, ¿entendés? Pero que hay un fallo de Irurzun, un dictamen, un fallo muy interesante, ¿no? Vi todo eso. Yo no soy abogado, te digo. Yo tampoco. Ahí apelo a otra de mis tantas carencias, que yo soy muy versátil en materia de carencias. ¿Entendés? La versatilidad mía para las carencias es fundamental. Pero bueno, algunas cosas a uno le cuentan y sabe. Ahora, ¿sabes que estoy un poco preocupado por el hecho de que hay tanto foco en la justicia y críticas a los jueces y a la Cámara? Como si la justicia fuese un poder del Estado aislado del resto. Como si el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo pudiera mostrar estándares de calidad institucional superiores a la justicia. Que hay un problema institucional en Argentina, no hay ninguna duda. No solamente de la justicia, es más bien general. Y creo que salen bien parados, porque no se habla de ellos, tanto
diputados, senadores, como sobre todo o en particular el Poder Ejecutivo, que en Argentina es unipersonal, es el presidente de la Nación. Claro. Te doy un ejemplo. Y en el mundo de la justicia vos sabés que están los operadores Sí, claro. de un gobierno que dice no tener operadores, pero que son operadores que se amontonan a veces, ¿no es Pero cierto? ¿sabes qué? Yo no lo veo mal eso. Porque tiene que haber un diálogo Entonces no te entre jactes poderes. de que no tenés operadores. No, una cosa es que haya operadores y otra cosa es que uno quiere influir en los fallos de los jueces. No, y quieren influir en los fallos. Bueno, eso no me consta. quieren influir en los fallos de No, todos. bueno, eso no me Vos consta. sabés cómo es. Puede que tengas razón. Pero por supuesto que van a querer influir. Cuando yo te digo que hay un interés en que todas las causas de Odebrecht vayan para un solo juez. ¿Cuál es? No importa, no quiero comprometer a nadie, pero ¿viste? Que vayan para un solo juez, que es un juez que por supuesto por indicaciones también de la Cámara dice que hay que citar ya y todos creen que vienen citaciones por doquier y hay sinceramente una gran preocupación entre los empresarios, porque saben que algunos lo tienen que meter adentro y no alcanza con Cristóbal López, porque Cristóbal López no da el piné de empresario clásico, que es el que necesita verdaderamente un Lavallato. Lo tienen casi como un emblema del kirchnerismo. ¿Entendés? No es uno de los tantos empresarios que hicieron negocios con la Cámara de la Construcción y que van a hacer negocios con el nuevo gobierno como corresponde, porque lo que tienen que hacer los empresarios es hacer negocios. No, está bien. Pero separamos un poco. Una cosa es un empresario que, con las reglas que existen, y no estoy justificando, estoy describiendo, ¿no? Tiene que hacer negocios con el poder de turno. Y otra cosa muy distinta, cuando estás maniobras de evasión, de fraude tributario groseras, como retener impuestos a los combustibles, no pagar el AFIP, y con eso financiarte expansiones, comprar de bancos, comprar de medios de comunicación. Eso es fraudulento, es una situación inentendible. Más las prácticas estas de la AFIP de esa época, de darle financiamiento y moratorias. Tengo la lista de todas las empresas que tuvieron el famoso artículo ajustaron al artículo 32. Solamente por piedad no te leo lógico. todos, porque están todos. Pero una cosa es una empresa que tuvo dificultades, por ejemplo, para pagar cargas sociales, para pagar... que uno entiende en situaciones canales como de televisión, sí, yo entiendo. Intendencias, capitales de provincia, pero emisoras de radio, pero retener un impuesto a los combustibles. constructoras. Vos sabés que el combustible, como pasa en muchos países, al margen del costo, tiene un montón en el precio final de componentes impositivos. No es plata tuya. Entonces, ¿cómo una expansión tan rápida con un empresario que no tenía financiamiento internacional, no había un esquema de financiamiento interno, no era una empresa que cotizaba en la bolsa? ¿Lo conoces a Cristóbal López? ¿Sabes que lo vi una sola vez en Idea? Creo que en el año 2008, donde él intentó ser parte de establishment sin mucho éxito, pero nunca tuvo oportunidad de charlar, excepto ahí en la barra. No sé, mira, si lo conocían en el 2010, el establishment le hacía la reverencia. ¿En serio? Uno conoce el establecimiento, Sí. y no tuvo mayores problemas, ¿no es cierto? Es un muchacho que todo lo unifican con Lázaro Báez. No, es diferente. Él tenía empresa antes. Distintas. Lázaro Báez, Lázaro Báez se hace empresario después de la caída de Gotti. Claro. Cae Gotti, lo inventan a él, alguien tenía Austral, lo hacen a él. Tradicional. Y bueno, y eso hizo. Si vos hablabas con López, una de las cosas que más le preocupaba a López es que el interlocutor creyera que él era como Lázaro. Quería diferenciarse de Lázaro. Él era empresario antes de Kirchner. De pronto, pudo haber tenido su primer $1.000.000 antes de Kirchner. Okay. La llegada de Kirchner a su vida le cambia la perspectiva, la contabilidad. Ahí viene, si vos querés, un proceso de transformación. Hoy yo te hablo la caída del Imperio Cristóbal, que algunos lo tratan con delectación. A mí lo que me preocupa es la cantidad, bueno, lo que tiene que ver con nuestra profesión, la cantidad de comunicadores que estén medio agarrados, ¿entendés?, del micrófono, y me parece que ahí tiene que haber empresarios e incluso apelo a responsables hasta
de esta estructura maravillosa como para que se atrevan a ver si pueden salvar un poco todos esos medios, que son medios importantes. Está muy mal llevado el negocio. Conozco un empresario de afuera que miró eso en algún momento el año pasado, cuando esto no estaba tan mal, y la verdad que salió Lo de rajando, Rosner no funcionó. No, bueno, pero era poco serio. Lo de Terranova primero... Eso lo vetó el gobierno, ¿eh? No lo sé. Sí, Sí, me dicen. Después te cuento bien. No, está bien. Sí, lo de Terranova no funcionó. Al último que se le ofrecieron, y esto yo simplemente lo sugerí en una nota, estaban muy entusiasmados en ofrecérselo al poderosísimo Don David. Don David. Don David. El mexicano Don David. No te puedo creer. Y creo que el mexicano, cuando yo tengo esa punta informativa, quiero averiguar, inmediatamente me dicen, no, me descartan, no, pero al día siguiente me dicen, pero lo ofrecieron. Digamos, algún sondeo con Don David. No tiene medios, Martínez, ¿eh? Don David, lo que pasa es que tiene de socio, creo que a lo mejor vos, yo, tal vez somos socios de él, porque la cantidad de socios importantes que tiene es uno de los dueños de la Argentina, es socio del emperador Héctor I Mañeto, socio importante, y tiene muchas... Conozco parte de su equipo de analistas, por supuesto. Pero al último que le ofrecieron, el Imperio Cristóbal, y según mi información, creo que la va a pasar mal porque no le autorizan. No, aparte del banco ya lo... No autorizan la venta. El Banco Finansur quedó fuera, quedó suspendido también. Y me parece que lo quieren doblar. Entonces, lo quieren... Así como de pronto en esta cosa tan banal, tan grosera, nosotros podemos hacer un fixture por quién van. Yo no tengo ningún problema, lo escribo. Sí. Que van por Cristóbal, van por Echegaray. Bueno, de hecho, Laura Alonso se presentó como querellante y le pidió al juez que lo detenga, ¿no? Me parece que, te hace falta un poco más con Ricardo Echegaray. ¿Entendés? Que te falta más. Yo no conozco todos los temas, pero las cosas que le reclaman. Por Chicone pidió Laura Alonso, ¿eh? Por eso. Por Chicone, pero por Chicone creo que si vos eras interventor no tenías otra alternativa porque las presiones que había para dárselo y era, bueno, creo que lo dio, había un tipo que, esto yo lo escribí en su momento, Forcieri, que andaba casi todas las semanas pidiendo con la carpetita, ¿no? Que sacaran eso. Vos sabés que Chicone fue un negocio inicial de Néstor. Así es. Cuando Néstor muere queda a mano de Vudú. Que intentaron y que Néstor en su primer momento lo quiso hacer muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien. Con Don David también. con Fintech. Casi todo se hace acá con el padre David. ¿Entendés? Casi todo se busca. Después eso quedó en la nada. Y después queda y el gran problema de Vudú es que lo hace mal, lo hace con sus muchachos. Vos y yo en una tarde podemos hacer 3 o 4 fondos como The Old Fund. ¿Cómo lo llamabas a Vudú? El descuidista. El descuidista. Pero con afecto. En el sentido, te voy a decir una cosa. Yo cuando escribí sobre Vudú, esta sociedad estaba enamorada de Vudú. Claro. Durán Barba decía que era un gran candidato. Fueron 6, 7 meses antes del 54%. Claro. Cuando el tipo tocaba la guitarra, andaba con esas motos. Arde la ciudad. Estaban todos fascinados con... Desde Eve de Bonafini hasta Durán Barba, todos decían que era un tipo. Y yo en ese momento investigaba lo que tenía y me daba cuenta que era medio trucho todo. ¿Entendés? Y cuando escribo la primera nota... Y lo de medio era muy generoso de tu parte. Cuando escribo la primera nota, en momentos altísimos, yo publico la primera nota sobre él, que se llama El paraíso de The Old Fund, sale el 8 de julio del 2011. Es decir, 6, 7 meses antes de las elecciones. Estaba todo. Fue una de las notas más fáciles de hacer porque era todo bastante precario, ¿entendés? Ahora, fíjate el mecanismo de selección de ella, ¿no? ¿Cómo se le ocurre ponerlo? Primero de ministro de Economía ya era una locura. De vicepresidente. Mira, no tenemos que ser
vayamos por toda la secuencia. ¿Quién se lo lleva a Vudú a Kirchner? Sergio Massa. Sergio Massa. Originalmente. ¿Para qué se lo lleva Sergio Massa? ¿Lo quería poner en ANSES cuando él se iba a la jefatura de No, lo quería poner porque Vudú lo tenía loco a Massa para decir, tengo un proyecto, tenemos que hablar con la presidenta, tenemos que hablar... Va con el verso, con todo ese proyecto de pulverizar las AFJP y quedarse cuando había un problema de inversión real. En realidad, Vudú lo salva en ese momento a Menem, a Kirchner. Cuando Kirchner... Era la caja enorme. Cuando Kirchner lo recibe a Sergio Massa y a Vudú, Sergio Massa estaba medio como inquieto, que sonreía, no estoy muy seguro, no estoy muy de acuerdo con él tiene esta cosa. Y Kirchner lo trata mal a Vudú. Yo digo, ¿quién sos vos para ponerte a hablar de todo esto? Lo empieza a verduguear. Como hacía muy a menudo. Como hacía, ¿quién sos vos? ¿Pero por qué te venís a hablar de todo esto? Y más ahí, bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Y dice, callate, no seas cagón, le dice. Es muy bueno lo que trae el pibe, le dice. Y se quedan. Ahora, por supuesto que nunca Néstor lo hubiera nombrado vicepresidente. A Néstor no le gustaba la gente linda, no le gustaban los tipos pintones. Mira vos. No, tenía un problema con los tipos más o menos, sea, qué sé yo, Martín Redrado, sea Lustó, todos los pibes más o menos. Mira vos. Pintones no le caían bien. ¿Sabés que Massa había propuesto esta opción donde vos podías quedarte en el sistema de reparto o ir, ¿te acordás? Volver al sistema, quedarte en la capitalización o ir al reparto vía el Banco Nación, un año antes de la expropiación de todos los fondos de la CFJP. Pero de todas maneras, a mí me llama la atención los criterios de Cristina. Fíjate que ella tuvo ministros de Economía de los más diversos, empezando por Lustó. Y terminó, digamos, con esta cosa absolutamente ridícula de poner a Kicillof, ¿no? Lo banca Vudú. Lo banca Vudú, claro. Lo banca Vudú hasta que Vudú tal vez habla un poco de más. Una noche, ¿no? Una información que se cuenta, ¿entendés? Y ahí Máximo se enoja. entró una suerte de ostracismo peor que el que tuvo Cobos, sí, claro, te diría. O peor tal vez que el que tuvo Scioli durante 2 años en la primera época con Kirchner. ¿Y cómo ves la actual vicepresidenta, hablando de ostracismos? ¿La actual? Sí. Desaprovechada, lamentablemente desaprovechada. Me parece que Michetti da para más. ¿Entendés? Me parece que da para más, quizás tendrían que consultarla un poco más. Me parece que hoy la utilizan a Michetti para ir a los lugares que el presidente no quiere ir. Y me parece que ella sola desde ese lugar es muy leal, pero no arma muchas cosas. Pero bueno, me parece que está... La palabra es esta, si vos me decís, es desaprovechada, desperdiciada. Como está desperdiciada Laura Alonso. Pero tiene un rol muy importante. En ese lugar no me parece que... Esa piba está mucho mejor como diputada, legisladora, en una cosa más ejecutiva, más que en esta cosa anticorrupción que... Me hablan muy bien de ella en el exterior. Sí, muy bien. Yo creo que con el tema de la anticorrupción este gobierno está medio entrampado, ¿entendés? ¿En qué sentido, Jorge? Que están entrampados porque han puesto la vara demasiado alta en esta cuestión, ¿entendés? Tan alta en esta cuestión que no se puede ni en broma tocarle ningún hombre propio. Y de pronto aparecen, que lógicamente cuando aparezcan con todos los próximos de Panama Papers, Paradise Papers, todo esto que va a pasar, todos estos muchachos van todos al paraíso. Porque desde el punto de vista financiero, esto de lo que mejor funciona y de lo que más saben estos muchachos. Pero son prácticas muy habituales. Yo sé que para el público en general esto es intolerable, pero vos sabés que los fondos que operan en el mundo... a mí no me lo es una práctica absolutamente habitual. Hoy me llamó un amigo que va a aparecer mañana o pasado en los Paradise Papers. Yo le digo, hermano, esto fue una cosa que en el 2007, vos no pensabas en el 2007 que ibas a ser un prócer, un patriota,
un hombre que iba a reproducir agua bendita. Vos trabajabas en eso, no te amargues porque vas a aparecer. Pero por supuesto. ¿Entendés? Pero bueno. Le pasa a Aranguren con las prácticas estas de empresas de trading. Sí, todo lo que vos quieras. Entonces, ni cobraba por eso, era director. Está bien, no cobraba, pero tenés que convencer a la gente que no cobraba. Cuando de pronto una empresa que cobró, no sé, compró 200 millones de dólares, compró GNL vinculada. Cuando vos tenés que explicar mucho en política, perdés. Sí, obviamente. En política, el que explica pierde. Es como el señor que va con una señorita y no tiene una buena erección, ¿entendés? Y que quiere explicarle por qué. No podés explicar. El que explica está absolutamente cocinado acá. Ahora, Perdón por el ejemplo. No sé qué es una metáfora. En el fleje. Pero me llama la atención lo siguiente, porque la ley de ética pública es muy taxativa, ¿viste? Dice que hace falta 3 años entre que dejas un trabajo en el sector privado y vas al sector público si es en el área de tu incumbencia, ¿no? Si es el área en la cual estás operando. Y yo entiendo que tiene sentido desde el punto de vista de los conflictos de intereses, pero también en la práctica... La práctica política, si quiere que el ministro sea el presidente de la sociedad rural, ¿qué quiere? Va a esperar 3 años, ¿no? Vení y sentate acá y... Claro. Y me parece que habría que cambiar la ley y pensar algo un poquito más flexible, porque no puedes violar la ley tampoco. Y después salen todos los adversarios y algún pecadillo, alguna cosa que hizo mal el funcionario y... ¿Entendés? Cuando ponés la vara tan alta en esa cuestión es un problema. Es un problema, pero aparte, como es la primera vez que tenés masivamente, mucho tiempo, ¿no? Gente del sector privado que va al sector público, tuviste en otras épocas, pero no había estos estándares de transparencia que tenemos hoy, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero claramente el pasado de alguien en el sector privado con las reglas del juego que tenés que tener, que son, por ejemplo, estas estructuras de planificación tributaria en el exterior y cosas por el estilo. Bueno, los parámetros en el sector público son distintos y la verdad que es una lógica un poco absurda que este funcionario que antes era empresario esté juzgado como si hubiese sido siempre funcionario. ¿Me explico? Ahí hay un problema, me parece... Ahí hay problemas cuando de pronto se habla que algunos empresarios tienen que preparar el bolsito. Sí. ¿Entendés? Yo no voy a hacer ningún nombre, ¿eh? No, por supuesto. Porque vos nombrás un empresario, empiezan a llamar los de relaciones institucionales y todos. No es nombrar, son varios los que están ahí en una gatera. ¿Entendés? Ahora, ¿cómo haces vos, Cambiemos, para separar a los que pueden ser amigos? ¿Entendés? ¿Y los que pusieron plata en la campaña? Y de los que pusieron plata, y los que fueron amigos, y los que también trabajaron, y de los que también estuvieron asociados a los condenados. ¿Entendés? Ahí me parece que tiene que haber, si vos querés, una cosa un poquito más franca en todo caso. Ahora, este es un momento que estamos en el microondas. Sí, claro. Hoy, descongelando. Hoy todo crepita. ¿Entendés? Ahora, Jorge, necesito usar tu cabeza para terminar mi artículo de perfil. Dale. Ojalá pueda ayudarte. Hay fortalezas relativas, porque hablábamos antes de la fortaleza del presidente, el derecho que tiene hoy el terreno despejado, pero vos mirá los números, es el 40% del electorado. Sí, hay un miserable 60% que no está con él. Bueno, es una clarísima primera minoría, duplica el voto a la expresidenta. Si sumás todo el peronismo disperso, bueno, también casi duplica a ese volumen, con lo cual indudablemente es el actor político más relevante, el poder siempre se mide en términos relativos, no absolutos, no hay ninguna duda. Ahora es el 40%. Mirá su imagen, la confianza en el consumidor, la confianza en el gobierno, está en 50%. O sea, hay otro miserable 50% que desconfía. Entonces la gran pregunta, efectivamente, es si con estas medidas que lanza el gobierno, que van a tener costos, obviamente, sobre todo en la clase media, fíjate que hay todavía, y yo creo que está bien diseñado, subsidios a los más pobres, a las empresas hay que bajarle la carga tributaria para que inviertan, con lo cual la reducción de subsidios, el pago de mayores impuestos, cae todo en la clase media, que es el electorado del presidente. Que es la principal afectada. Bueno, entonces... Tiene problemas hoy para pagar el colegio de los chicos, para pagar las expensas.
la salud. Para comprarse una pilcha. La salud. Entonces, yo lo que veo es que va a haber un desgaste significativo el año que viene, que es un año clave, como marcábamos antes, por la necesidad de mostrar fortaleza en la reducción del déficit. Y la gran pregunta es, ¿quién va a capitalizar ese desgaste? Bueno, tal vez nadie, como pasó con los Kirchner, que cada vez que se debilitaban volvían, curiosamente, porque la oposición no era capaz de capitalizarlo efectivamente. Tal vez el peronismo pueda reorganizarse, no lo sabemos. Hoy no aparece ninguna figura en el horizonte con chance de proyectarse gracias a los errores o al costo político de implementar estas reformas. Lo cierto es que me parece que hay hoy una idea de que la marca Cambiemos es una marca muy fuerte, lo dice Marcos Peña, que yo no lo dudo. Ahora, te propongo lo siguiente. Para instrumentar es difícil. Bueno, pero si vos hoy salimos de aquí y quisieras ir a afiliarte a Cambiemos, ¿a dónde vas? En lo personal me costaría muchísimo, hasta la fantasía. Está bien, pero diría, no. Seguime el juego. Y bueno, ¿Dónde vas? y podrías ir a la Unión Cívica Radical, que están caídos. Podrías ir a lo que está aparentemente más fuerte, la coalición cívica, pero la coalición cívica es Carrió. ¿Dónde queda la sede de la coalición cívica? Es Carrió. Es Carrió y sus circunstancias. ¿Dónde queda la sede de Cambiemos? Y no tengo la menor idea. Bueno, no hay. Bueno, no sé. Mirá. Tendrías que ir ahí a la calle Balcarce. Balcarce Bueno. y cerca de Belgrano. Si que vos hay una googleás oficina Cambiemos, ahí. no hay una página web que diga cambiemos.org, hay cambiemos.com. O sea, la entidad política de buscalo Cambiemos. a Alejandro Rossi, interlocutora. No, lo que estoy sugiriendo es que la fortaleza que hoy tiene el presidente es porque es el presidente, no por Cambiemos. No es la entidad política, no son las ideas. Es una marca, decís vos. Es Entonces. una marca y el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo. Y así como el kirchnerismo parecía invencible ahí por el 2013, 2014 o 2012, y Cristina decía vamos por todo, y 4 años después está diluida, temo que Cambiemos hace una confusión del poder presidencial frente a una oposición fragmentada y dividida a la idea de Cambiemos y el supuesto de que la sociedad está comprando esta nueva situación, que hay cambios que están como validando la propuesta de Cambiemos. Hay todo un discurso. Yo, para ayudarte a tu nota, le Sí. dejaría el final abierto. Eso es muy bueno. Así no me equivoco, Me ¿no? parece que es ese, el final abierto, ¿entendés? A mí no me gusta escribir con preguntas. ¿Sabes que yo lo hago siempre eso? Sí, yo sinceramente, si yo voy a hablar a algún lugar y lo que yo tengo que hacer es hacerme preguntas, no, yo estoy acá para dar respuestas. De pronto me equivoco, pero vos tenés que dar respuestas. Esto lo decía muy bien el Chueco Mazón. Mirá vos. Claro, que él decía, no podemos llamar a los compañeros para decirles dudo. ¿Cómo le vas a decir dudo? No podés llamar a la gente, vienen toda la gente a escucharte. Pero como dijo Aldo Rico, es la jactancia de los intelectuales, nosotros podemos dudar. No es así, ¿entendés? Me parece que ahí también estos muchachos ahí a veces la pifian cuando arrugan demasiado rápido, ¿entendés? Que van por alguna cosa, es el título del diario, alguno se te para y recula. El impuesto al vino. Distintos impuestos, ¿entendés? ¿Qué es lo que aparece? Parece que no tienen claro qué es lo que van a proponer, ¿entendés? Lo de los consensos básicos, estoy diciendo con la mayor y el menor interés de generar críticas. Fue consensos básicos. Sinceramente, estos muchachos que son los encargados de armar muy bien estos escenarios, tendrían que haberlo hecho de otro modo. De otro modo. Consensos básicos y es uno que habla. Me parece que eso no tenía que haber sido para la televisión. Claro. Eso tenía que haber sido para los gobernadores, para las cosas, y ofrecer la palabra si verdaderamente quería hacer un consenso. No, eso no es consenso. Eso fue el presidente desde arriba, Claro. dando títulos. Algunos títulos casi son faltas de respeto, porque decirle a un tipo como Berna, nadie puede gastar más de lo que produce. Un tipo, viste, que De superávit fiscal. los conocen digamos, Claro. tenés que tomar más o menos conciencia y los matices ¿De de qué estás a hablando? quién le hablas, ¿entendés? Pero Jorge, vos sabés que ahí me parece que no solamente tenés razón, sino que
el presidente define los qué y define el cómo, con esta suerte de revolución interesante este reformismo permanente, ¿no? Que es una creación intelectual bastante inusual, porque remite un poco al trotskismo de la revolución permanente y a la tradición menchevique del reformismo. Es una especie de mezcla un poco extraña. Y ahí vos sabés que yo creo que hay una crítica para hacer, porque el reformismo históricamente se impuso en Europa en países ricos, ¿no? En Alemania, el reformismo del Partido Laborista Inglés, que era la hipótesis de cómo distribuir mejor el ingreso en países que tienen obviamente mucha riqueza, en los protagonistas de la revolución industrial. Acá el reformismo se está proponiendo, ves que es pobre y que tiene que salir de la pobreza, y ciertamente es cierto que los shocks han fracasado, pero lo que no está claro es que el reformismo vaya a tener éxito. Porque el reformismo en todo caso es una idea de método, lo haces de a poco. Lo que acá hay que discutir, ¿qué estás haciendo de a poco? No cómo lo haces solamente. Y si consultás un poco con los radicales, que de esto saben... Mario Negri es un tipo con mucha influencia. Es el que tiene más influencia. Si más que ahora tal vez que si hablamos de reformismo... Sí, bueno, la tradición tenés que hablar con los radicales. Y cordobeses en particular, ¿no? Y no los tengas tan desconformes. Sí. Una reunión en Setúbal. Nadie habló de Setúbal. Importante reunión en Setúbal. Una reunión muy importante. En un lugar aparte mítico para el radicalismo. Muy importante, ¿no? Que ahí surgieron dos definiciones. Sí. Unión Cívica Radical, cambiemos, ¿no? UCR, somos radicales. Hay una diferencia ahí bastante notoria que me parece que los medios de comunicación no hacen un gran aporte al obviarlo, al no tratarlo. ¿Entendés? Hay tanto temor, como si esto fuera una finísima porcelana, de establecer alguna crítica, que me parece que se tienen que bancar la crítica. Es el grupo Los Ocho de Menem, ¿no? Este grupo de Setúbal, para poner un parámetro. Tal vez era más intelectual el grupo de Los Ocho. No, el grupo de Los Ocho era mucho más activo, tenía una fuerza en el Parlamento bastante fuerte. Estos son muchachos de la ñata contra el vidrio, muchos, que la miran de afuera, ¿entendés? Pero que tienen una historia en la Unión Cívica Radical, y que no les gusta que el radicalismo sea una especie, como dicen ellos lo dicen, es una línea interna del PRO. Ahora, la pregunta es si estos radicales se van a quedar aislados o van a buscar alianzas con otras fuerzas de la política más tradicional, incluyendo el peronismo. No te sorprendas si hay algún intento frentista. Yo creo que están más cerca algunos dirigentes del peronismo que los radicales que ya están asociados. A ver eso. Claro. Un Schiaretti, claro, un Urtubey, que me parece que se equivocan, que los que están más cerca del presidente son los que pierden en sus distritos. Claro. ¿Entendés? No te olvides que Macri es el ángel exterminador. No es muy fácil. E incluso, esto es para otro tema y no te quiero meter en apuros, muchos exponentes muy importantes del propio Cambiemos, que de pronto pueden entrar en algún litigio con el presidente, es muy difícil el manejo, si vos querés, con él, ¿no es cierto? No, pero los conflictos, Jorge, son típicos en todos los esquemas de poder, ¿no? Claro, por supuesto que sí.